Shabbat Shalom, hermanos y amigos. Laila Tov. Hoy, 19 de mayo de 2023, en este Shabbat y en directo, comenzamos un nuevo episodio de Shabbat Audio Live. El tema que hemos anunciado y vamos a estudiar hoy es sobre la vaca roja, siendo esto el misterio más profundo de toda la Torá. Y para comprender sobre qué estamos hablando, vamos a ver un texto de la Torá. Habló Adonai a Moisés y a Aarón y les dijo: Este es uno de los preceptos legales prescrito por Adonai con estas palabras. Diles a los israelitas que te traigan una vaca roja, sin defecto, que no tenga manchas y que no haya llevado yugo. Dádsela al sacerdote Eleazar, que la saquen fuera del campamento y sea inmolada en su presencia. Entonces el sacerdote Eleazar untará su dedo en la sangre de la vaca y hará con la sangre 7 aspersiones hacia la entrada de la tienda del encuentro. Será quemada la vaca en su presencia, con su piel, su carne, su sangre e incluso sus excrementos. Tomará el sacerdote leña de cedro, hisopo y grana, y la echará en medio de la hoguera de la vaca. El sacerdote purificará sus vestidos y se lavará el cuerpo con agua. Luego podrá ya entrar en el campamento, pero será impuro el sacerdote hasta la tarde. El que haya quemado la vaca purificará sus vestidos con agua y lavará su cuerpo con agua, pero será impuro hasta la tarde. Un hombre puro recogerá las cenizas de la vaca y las depositará fuera del campamento en lugar puro. Servirán a la comunidad de los israelitas para el rito de hacer el agua lustral. Es un sacrificio por el pecado. El que haya recogido las cenizas de la vaca lavará sus vestidos y será impuro hasta la tarde. Este será decreto perpetuo tanto para los israelitas como para el forastero residente entre ellos. Números 19, 1 al 10. La vaca roja, o pará adumá, es una exigencia ineludible para el restablecimiento de la pureza ritual y la restauración completa del servicio divino en el templo sagrado. En tiempos recientes, diversas terneras rojizas han venido al mundo. No obstante, todas ellas han resultado descalificadas por una u otra cosa. La construcción de un templo sagrado y la adoración en él no es permitida por Dios sin antes haber restaurado la pureza ceremonial, la cual solo se alcanza mediante las cenizas de la vaca roja y el agua de purificación necesaria para renovar la limpieza ritual. En este sentido, los sabios rabinos afirman que Dios, a través de su sabiduría, determinó que las cenizas de la vaca roja son el secreto para la restauración de la pureza en el mundo. A lo largo de la historia, se dice que hubo
9 becerras rojas perfectas, utilizadas para la limpieza y purificación, y que la aparición de la 10ª becerra roja está relacionada con la llegada de la era mesiánica y la reconstrucción del templo. Por tanto, se espera la realización del versículo de Ezequiel 36, 25, 26 en ese sentido. Os tomaré de entre las naciones, os recogeré de todos los países y os llevaré a vuestro suelo. Os rociaré con agua pura y quedaréis purificados. De todas vuestras impurezas y de todas vuestras basuras os purificaré. Y os daré un corazón nuevo, infundiré en vosotros un espíritu nuevo, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en vosotros, y haré que os conduzcáis según mis preceptos, y observéis y practiquéis mis normas. Habitaréis la tierra que yo di a vuestros padres. Vosotros seréis mi pueblo, y yo seré vuestro Dios. Os salvaré de todas vuestras impurezas. Llamaré al trigo y lo multiplicaré, y no os someteré más al hambre. Multiplicaré los frutos de los árboles y los productos de los campos, para que no sufráis más el oprobio del hambre entre las naciones. Entonces os acordaréis de vuestra mala conducta y de vuestras acciones que no eran buenas, y sentiréis asco de vosotros mismos por vuestras culpas y vuestras abominaciones. No hago esto por vosotros, oráculo del Señor Adonai. Sabedlo bien. Avergonzaos y confundíos de vuestra conducta, casa de Israel. Así dice el Señor Adonai: el día que yo os purifique de todas vuestras culpas, repoblaré las ciudades y las ruinas serán reconstruidas. La tierra devastada será cultivada, después de haber sido una desolación a los ojos de todos los transeúntes. Y se dirá: esta tierra, hasta ahora devastada, se ha hecho como jardín de Edén, y las ciudades en ruinas, devastadas y demolidas, están de nuevo fortificadas y habitadas. Y las naciones que quedan a vuestro alrededor sabrán que yo, Adonai, he reconstruido lo que estaba demolido y he replantado lo que estaba devastado. Yo, Adonai, lo digo y lo hago. Ezequiel 36, 24 al 36. Como dijo Ezequiel, Dios nos rociará con agua pura. Y en ese sentido, como dice Hebreos 10:22, acerquémonos con sincero corazón, en plenitud de fe, purificados los corazones de conciencia mala y lavados los cuerpos con agua pura. A pesar del anhelo por la vaca roja y la construcción del tercer templo, Dios no permite la construcción ni adoración en un santuario sin antes haber restaurado la pureza ceremonial. Para lograrla, se requiere de la utilización de las cenizas de la vaca roja que se usan para crear el agua de purificación tal y como lo requiere la Torá. Sin embargo, debido a la falta de un templo, varias profecías del tiempo del fin continúan sin cumplirse, incluyendo las descritas en Ezequiel 40, 48, segunda de Tesalonicenses 2, 3, 4 y Apocalipsis 11, 1, 2, aunque eso puede cambiar más pronto que tarde.
A excepción de la vaca roja, los preparativos para la construcción del templo están prácticamente terminados. Se han fabricado todos los utensilios y muebles necesarios para el templo y se están elaborando los planos para la edificación del mismo. Además, los Kohanim han sido identificados genéticamente y se encuentran en formación en la escuela del templo. Pero a pesar de esto, todavía no hay templo ni servicio en él. No obstante, el sumo sacerdote ha sido designado por el Consejo del Sanedrín en previsión de Yom Kippur, que es el único día del año en el que el sumo sacerdote entra en el lugar santísimo del templo para hacer expiación por la nación de Israel. El rabino Hillel Weiss, portavoz del Sanedrín, explicó que el único obstáculo que impide el servicio del templo hoy en día es un asunto político. Si ese problema cambiara repentinamente, como podría suceder en cualquier momento, se requeriría que iniciáramos el servicio del templo de inmediato. Por lo tanto, es necesario que tengamos un candidato preparado para desempeñar el papel de sumo sacerdote, especialmente ahora que ya tenemos Kohanim capacitados para servir en el templo. El profeta Ageo, un mensajero divino, establece una conexión significativa entre la construcción del templo y la paz en la Tierra Santa. Como resultado, muchos judíos en la actualidad creen que el templo sagrado es la única solución para lograr la paz que parece ser tan elusiva en la región. Ageo transmite una profecía de Dios en la que declara que la gloria del templo que se construirá en el futuro será mayor que la del templo original. El Creador Todopoderoso asegura que la paz se establecerá en la región una vez que se levante el templo. Es una promesa divina para aquellos que se esfuerzan por construir el templo. La construcción del templo no solo es vista como una forma de cumplir una orden divina, sino también como un medio para alcanzar la paz en la Tierra Santa, una tierra que ha sido testigo de muchos conflictos a lo largo de la historia. El establecimiento de la paz en la región se considera un objetivo importante y muchos creen que la construcción del templo es el primer paso hacia ese objetivo. La paz que se espera no es una paz temporal, sino una paz duradera y significativa. Se trata de una paz que se basa en los valores y principios fundamentales que son esenciales para la existencia humana. Una paz que en última instancia puede ser una bendición para toda la humanidad. Grande será la gloria de esta casa, la de la segunda mayor que la de la primera, dice Adonai Sebaot, y en este lugar daré yo paz, oráculo de Adonai Sebaot. Ageo 2:9. La conexión entre el tercer templo y la avenida del Príncipe de la Paz es una tradición antigua y sagrada. Los sabios de Israel enseñan que cuando el Mesías llegue, Él se parará en el techo del templo y llamará a la redención de los humildes. Por lo tanto, la búsqueda de la vaca roja está estrechamente relacionada con el anhelo de redención, el Mesías y la era mesiánica. La purificación con la vaca roja es un recordatorio de que los seres humanos tienen el potencial de elevarse por encima de su existencia
física temporal y de la impureza de la muerte. Esta purificación representa la eliminación de la desesperanza y la miseria, que son la esencia de la vida humana para muchas personas. El tercer templo, por tanto, tiene un papel importante que desempeñar en el futuro de la humanidad, ya que nos llama a vivir una vida eterna, liberados de las limitaciones de nuestra existencia física. La visión mesiánica del futuro se basa en el llamado a vivir una vida plena con el conocimiento de Dios y la verdadera felicidad. Este es el papel del tercer templo para toda la humanidad, que nos invita a vivir nuestras vidas al máximo y nos ofrece la promesa de una vida eterna. En definitiva, la conexión entre el templo sagrado, la vaca roja y la redención mesiánica es una fuente de esperanza y consuelo para los que buscan una vida más significativa y plena en la presencia de Dios. La ordenanza divina de la vaca roja es un llamado a la purificación, además de una invitación a quienes buscan seguir la palabra viva del Dios de Israel. Con sus intrincados detalles en la preparación y la ceremonia, esta ordenanza se extiende más allá del alcance del frágil intelecto humano. En consonancia con la Escritura, que dice que todos aquellos que se aferran al Señor, su Dios, están vivos, la ordenanza es una afirmación de que la muerte es una ilusión y una exhortación a despojarse de la desesperación. El versículo 18 de Levítico 25 es parte de las instrucciones que Dios dio a los israelitas sobre el año del jubileo, un año de descanso y liberación que se celebra cada 50 años. Dios les dijo que en ese año debían dejar descansar la tierra y liberar a los esclavos y deudores. También les recordó que debían obedecer sus mandamientos y estatutos para poder habitar en la tierra de manera segura y próspera. Obedecer los mandamientos y estatutos es clave para habitar de manera segura y próspera en la tierra. Pues bien, el misterio más profundo de la Torá, según el judaísmo, es la vaca roja. El mandamiento se encuentra en Números 19 y pertenece a la categoría de ordenanzas bíblicas llamadas Hok, Jukim en plural. Estos estatutos trascienden el razonamiento humano y comprenden reglas y prohibiciones dietéticas kosher, como la prohibición de comer carne de cerdo y el mandamiento de no usar una mezcla de lana y lino. Por otro lado, las leyes Mishpatim prohíben el robo, el asesinato y aceptar sobornos, entre otros. Y como ya hemos visto en las primeras series de estudio, se cree que el verdadero significado de los Jukim está más allá de la comprensión intelectual. Las cenizas de la vaca roja limpian a una persona de la forma más grave de contaminación, la muerte, y por lo tanto también del pecado,
que es la contaminación espiritual que causa la muerte física. Paradójicamente, aquellos que están ritualmente puros y están involucrados en la preparación de las cenizas de la vaca roja, se vuelven ritualmente impuros cuando entran en contacto con ellas. ¿Y cuál es el proceso de purificación? Como ya vimos, el proceso de purificación se describe en Ezequiel 36, 25-26, donde Dios promete rociar con aguas puras a los creyentes, limpiarlos de todas sus impurezas e ídolos, darles un corazón nuevo y un espíritu renovado. Además, Números 19:10 detalla el proceso de matanza y preparación para la ofrenda de purificación de la becerra roja que Dios ha ordenado como una ordenanza duradera tanto para los israelitas como para los extranjeros que residen entre ellos. Moisés recibió de Dios la orden de construir el altar de la vaca roja fuera del campamento a 2000 codos, unos 888 metros, al este del tabernáculo de la tienda. En los tiempos de Yeshua, este altar se encontraba en la cima del monte Moriah, aunque en la actualidad no quedan restos del mismo. El puente de la vaca roja conectaba el monte del templo con el monte de los olivos, desde donde el sacerdote tenía una vista directa de la puerta este y la puerta este interior, esperando la señal para comenzar el sacrificio. Según la Torá, el altar debía ser de piedra natural sin labrar del área circundante y tener 4 paredes, rellenado con capas de piedra para crear así una superficie plana en la parte superior con una rampa en lugar de escalones. Un sacerdote del templo supervisaba el sacrificio de la vaca fuera del campamento y rociaba la sangre hacia el templo. Después se quemaba la vaca y se añadía madera de cedro, hisopo y lana escarlata a esa ofrenda, según Números 19, 5-6. Los sacerdotes y los encargados de la quema se volvían impuros y debían lavar su ropa y bañarse antes de volver al campamento. Un tercer hombre, limpio al tocar las cenizas, las recogía y las ponía en un lugar limpio fuera del campamento para ser utilizadas en el agua de purificación por la comunidad israelita, tal y como lo indica Números 19:9. Las cenizas se guardaban en un lugar limpio, fuera del campamento, para la purificación del pecado, al igual que los cuerpos de las ofrendas por el pecado eran quemados fuera del campamento. Es por esta razón que hasta el día de hoy, aquellos que están decididos, como los arqueólogos y otros, están en busca de las cenizas de la última vaca roja. Se cree que estas cenizas todavía se encuentran ocultas en una cueva desde el año 15 después de Yeshua, en algún lugar cerca de Jerusalén o del monte del templo. La Torá establece que el contacto con la muerte es una fuente de impureza ritual, conocido como tumá, por lo que aquel que entra en contacto permanece impuro por 7 días. Durante el tercer y el séptimo día se requiere que se rocíen con agua para ser purificados nuevamente al atardecer del último día.
Para llevar a cabo la aspersión se necesita una persona pura, pero al tocar el agua se vuelve impura. Después de la aspersión se lava inmediatamente, aunque permanece impura hasta la puesta del sol. El libro del Levítico, por su parte, aborda la necesidad de realizar sacrificios a Dios mediante el derramamiento de sangre inocente. Además, se describe un proceso cuidadoso de sacrificio de animales para asegurar que no haya culpa por el derramamiento de sangre. Dentro de la tradición judía, Dios ordenó que los animales cazados no se comieran con su sangre, sino que se debía drenar y cubrir con tierra. Según algunos pensadores judíos, esta práctica podría simbolizar el disgusto y la vergüenza por derramar sangre. Para obtener el status kosher, aún se requiere una eliminación adecuada de la sangre. Además, los 3 hombres que llevaron a cabo la ofrenda de purificación de la vaquilla roja también quedaron impuros por haber estado en contacto con la muerte y debieron limpiarse antes de regresar al campamento. Según la tradición, aquellos que no se purificaron después de tocar una persona muerta o una tumba, profanarían el tabernáculo del Señor y serían cortados de Israel, ya que quedarían impuros, tal como se menciona en Números 19:13. El mensaje de la vaca roja es que Dios es santo y solo es adorado por un pueblo santo. Por consiguiente, la purificación es necesaria para aquellos que buscan su servicio. Tal y como se describe en la Torá, el sacerdote debe tomar una pequeña cantidad de madera de cedro, hisopo y lana roja y arrojarla sobre la vaca roja en llamas durante el sacrificio de Pará Adumá. Estos elementos siguen siendo necesarios para la purificación de los judíos que esperan la era mesiánica después de la muerte. Estos mismos ingredientes se mencionan en Levítico 14, donde se combinan con la sangre de una ave limpia para purificar a una persona que sufría de lepra y también para limpiar una casa con moho. En el Salmo 104:16 se mencionan los cedros aromáticos del Líbano como los árboles del Señor que Él plantó, lo que sugiere su importancia para Dios. Por otro lado, el hisopo simboliza la limpieza y se ha utilizado en Egipto para proteger a los primogénitos de la muerte, como se indica en Éxodo 12:22, cuando se aplicaba sangre con hisopo en la puerta de la casa. El uso del hisopo en la Pascua, los sacrificios y los rituales ceremoniales de limpieza ilustran la importancia de la limpieza, la salvación y la purificación que solo puede provenir de Dios. Estos rituales pintan una imagen detallada de la salvación de la muerte que solo puede venir del Dios eterno. El rol del hisopo en el establecimiento de un pacto entre Dios y su pueblo, así como su capacidad de santificación, también es reconocido por el autor del libro de Hebreos, el cual escribió: Así tampoco la primera alianza se inauguró sin sangre, pues Moisés, después de haber leído a todo el pueblo todos los preceptos según la ley, tomó la sangre de los novillos y machos cabríos con agua, lana
escarlata e hisopo, y roció el libro mismo y a todo el pueblo, diciendo: Esta es la sangre de la alianza que Dios ha ordenado para vosotros. Igualmente, roció con sangre la tienda y todos los objetos del culto, pues, según la ley, casi todas las cosas han de ser purificadas con sangre, y sin efusión de sangre no hay remisión. Hebreos 9, 18 al 22. Por lo tanto, en el Salmo 51, David, humildemente, suplica al Señor para que lo limpie y lo purifique a través del hisopo, reconociendo que es Dios quien tiene el poder para purificar y santificar. Y les leo: He aquí, en maldad fui formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú deseas la verdad en lo íntimo, por tanto en lo secreto hazme conocer sabiduría. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame, y quedaré más blanco que la nieve. Salmo 51, 5 al 7. ¿Y qué quiere decir blanco como la nieve? Pues eso quiere decir señales del Mesías. A través del Tanaj se asocia la purificación del pecado con el color blanco, y los ritos requeridos por Dios apuntan a la eliminación definitiva del pecado por parte del Mesías. En Levítico 16 se describe cómo Aarón confesó los pecados de Israel sobre la cabeza de un chivo expiatorio seleccionado para ser llevado al desierto y llevar sobre sí todos sus pecados a un lugar apartado. El Talmud relata que en el día de la expiación se ataba lana escarlata a la cabeza del chivo expiatorio, y cuando ésta se volvía blanca de manera sobrenatural, era una señal divina para el pueblo judío de que sus pecados habían sido perdonados. Esto se repitió continuamente hasta alrededor del año 30 o 33 de nuestra era, cuando ocurrió la crucifixión de Yeshua en manos de los romanos. Y les leo lo que dice el Talmud e Isaías. Los rabinos enseñaron que 40 años antes de la destrucción del templo, la suerte no salía en la mano derecha del sumo sacerdote, ni la lengua de lana escarlata se volvía blanca. Tratado Yomá 39b. Venid, pues, y disfrutemos, dice Adonai. Así fueren vuestros pecados como la grana, cual la nieve blanquearán. Y así fueren rojos como el carmesí, cual la lana quedarán. Isaías 1:18. Un dato curioso que dice nuestra tradición, concretamente la Mishnah, afirma que en la época del Templo de Jerusalén, el agua para el ritual de la vaca roja procedía del estanque de Siloé. Se rociaba sobre el pueblo para purificarlo de la contaminación del contacto con la muerte y el pecado. Y en ese sentido, cuando aceptamos la limpieza de nuestros pecados a través de la sangre de Yeshua, quien es la fuente de agua viva, pura, nuestros pecados se vuelven blancos como la lana. Y por eso, revelaciones
dice: esos son los que vienen de la gran tribulación, han lavado sus vestiduras y las han blanqueado con la sangre del Cordero. Apocalipsis 7:14. Y así como la vaca roja fue sacrificada fuera del campamento, así también ocurrió con Yeshua. Los cuerpos de los animales cuya sangre lleva el sumo sacerdote al santuario para la expiación del pecado son quemados fuera del campamento. Por eso también Yeshua, para santificar al pueblo con su sangre, padeció fuera de la puerta. Hebreos 13, 11, 12. Levítico 17:11 confirma que es la sangre la que hace expiación por la vida de uno. Si bien el sacrificio de Yeshua nos trajo la purificación de nuestro pecado, las profecías bíblicas sobre los últimos días aseguran que los sacrificios del templo se reanudarán antes del regreso del Mesías. El profeta Ezequiel, en el capítulo 43, versículo 2, describe su visión del templo al que la gloria de Dios vendría con su voz como el estruendo de aguas torrenciales y la tierra radiante con su gloria. Tras la restauración del templo y el gran altar, descrito por Ezequiel en detalle, el Señor da normas específicas para sacrificar ofrendas quemadas y derramar sangre sobre el altar cuando se construye. Y me dijo: Hijo de hombre, así dice el Señor Adonai: estas son las disposiciones del altar el día en que sea erigido para ofrecer en él el holocausto y derramar la sangre. A los sacerdotes levitas, los de la descendencia de Sadoc que se acercan a mí para servirme, oráculo del Señor Adonai, les darás un novillo en sacrificio por el pecado. Tomarás su sangre y rociarás los 4 cuernos, los 4 ángulos del zócalo y el reborde todo alrededor. Así quitarás el pecado y harás expiación por él. Luego tomarás el novillo del sacrificio por el pecado. Se le quemará en una dependencia de la casa, fuera del santuario. Ezequiel 43, 18 al 21. La ofrenda de expiación de la vaca roja seguirá un curso similar. Esta ofrenda se constituirá de acuerdo con el patrón bíblico y su sangre se usará para purificar el lugar y las herramientas de adoración. Será quemado fuera del santuario de Dios, según el patrón de los tiempos antiguos. Muchos continúan esperando con expectativa la vaca roja que ayudará a impulsar la reconstrucción del templo sagrado de Dios y se usará para preparar el escenario para la adoración futura en la casa de Dios. Y ese día no está lejos. ואתה, כאשר תתפלל, היכנס לחדרך, סגור את הדלת בעדך, והתפלל לאביך אשר בסתר. ואביך הרואה במסתרים,
יגמול לך. כאשר אתם מתפללים, הימנעו מלגבב מילים כגויים החושבים שברוב דיבורם יישמעו. אל תהיו דומים להם, כי יודע אביכם את צרכיכם בטרם תבקשו ממנו. לכן כך התפללו אתם. אבינו שבשמיים, יתקדש שמך, תבוא מלכותך, יעשה רצונך כבשמיים כן בארץ. את לחם חוקנו תן לנו היום, וסלח לנו על חטאינו כפי שסולחים גם אנחנו לחוטאים לנו. ואל תביאנו לידי ניסיון, כי אם חלצנו מן הרע. כי אם תסלחו לבני אדם על חטאותיהם, גם אביכם שבשמיים יסלח לכם. ואם לא תסלחו לבני אדם, גם אביכם לא יסלח לכם על חטאותיכם. Como siempre, es un placer haber compartido este 54º episodio de Shabbat Audio Live con todos ustedes. Si quieren, quedamos citados para dentro de 2 semanas en la siguiente experiencia de Shabbat Audio Live. Mientras tanto, manténganse conectados con nosotros para seguir estudiando Torá. Y no olviden dejar su comentario, me gusta o compartir sus ideas respetuosamente. Y si sienten la necesidad de ayudarnos, se pueden unir como miembros de ayuda del canal o hacer una donación a través de PayPal. Muchas gracias a todos los que han contribuido de manera anónima. Les deseamos una noche maravillosa. Laila Tov, Shabbat Shalom.